Ya, entonces chicos, yo le había propuesto este ejercicio que es de una prueba. Entonces, el problema que tiene esto es que de repente cuando uno está en una prueba recién empieza a atinar y darse cuenta si lo que tengo que hacer se puede hacer o no se puede hacer. En este caso, las alarmas se encienden porque resulta que acá hay una función que tengo que estudiarle previamente la continuidad. Es decir, cuando X toma valores mayores que cero, ¿cómo se comporta a la derecha de cero? Porque cuando vale cero, vale A. Entonces necesito saber esa información y por lo tanto lo primero que hay que probar es la continuidad. ¿Por qué? Porque si es continua la función, entonces se puede calcular el área, el volumen, todo porque es integrable según Riemann. Entonces, previamente, entonces había que estudiar la continuidad. Yo se la había puesto aquí al lado, pero obviamente quedó como basura, así que voy a explicarle, ¿ya? No, las polares, yo creo que esta semana que viene van a empezar las polares, pues chicos. ¿Mm? Ahí está, la continuidad. Se los dije, se lo expliqué, pero se lo vuelvo a explicar. Este 2 que está acá arriba lo paso dividiendo por x, como x medio. ¿Por qué? Porque si este 2 está dividido por x, ese 2 sube y ya está ahí. Entonces la dejé fuera y me quedó seno de x medio, hice un cambio variable, igual x medio. Entonces, cuando x tiende a 0, el y tiende a 0, así que va a quedar límite cuando y tiende a 0 de a, seno de i partido por i, esto es 1, es el límite especial que estudiaron el semestre pasado, 1 por a, vale a. Así que chicos, es continua, no hay problema entonces en el ejercicio, está bien preguntado, ¿ya? Entonces, lo que se pide es calcular el volumen B sub A de esta área que está acá, que está rotando en torno al eje Y, donde esa es la función que está dibujada ahí, ¿ya? Ahí está dibujada la función, ¿ya? Se daba como dato el dibujo, ¿eh? Ojo, ¿ya? Siempre se concibió así. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, método de los cascarones, ¿por qué? Porque tal como un compañero dijo, yo les pregunté en la clase pasada, no lo podemos hacer por los discos, ¿ya? Porque tendríamos que integrar con respecto de y, pero no podemos despejar el x acá, porque dice seno de x, dice 2a seno de x medio partido por x, si yo le pongo igual a y, se fijan, no puedo despejar el x, porque el x que está acá está en el argumento del seno, entonces no se puede despejar. Entonces, lastimosamente no se puede. ¿Ya? Entonces, chicos, fíjense bien. Tenemos que hacerlo por los cascarones cilíndricos. ¿Ya? Estoy viendo una cosa, chicos. Primero es que mi gata se estaba subiendo arriba. Ya. Ahora sí. Bien. Entonces, como les decía, tenemos que calcular este volumen B sub A, que es rotar esta área que les estoy mostrando con esta flecha en torno del eje Y. Entonces, como vamos a hacer los cascarones, obviamente va a haber un radio del cascarón, que va a ser un X, por una altura del cascarón, que va a ser la función Y. De acá, para ese X hay un Y, acuérdense. Entonces, para ese radio tenemos esa altura. Y eso es lo que hice entonces al resolverla, ¿ya? Aquí está. ¿Se fijan? Luego, como f es continua integrable según Riemann, podemos calcular el volumen. Volumen de A es 2pi, la integral de 0 a 2pi ¿de quién? De x por la función de x. Ahora, ¿por qué es de 0 a 2pi? Acuérdense que en el método de los cascarones, ¿no es cierto? No se vayan a olvidar de eso. Esta área que está achurada se mueve en x desde 0 hasta 2a, y ese es el dominio de la integral de el cascarón, ¿ya? O sea, toda la suma de capas tiene que estar sobre ese rango, de 0 a 2pi. Entonces, acá mismo vemos la utilidad que tiene, pues esa x se simplifica con una x que da esta primitiva, que es directa. El 2a pasa multiplicando el 2pi, ¿no es cierto? Y queda la primitiva de seno de x medio. Entonces uno se pregunta, ¿qué función al derivarla con respecto de x da seno de x medio? Coseno de x medio, pues chicos. Si yo derivo el coseno de x medio, ¿no es cierto? Me va a quedar menos seno de x, con el menos va a quedar seno de x medio, y por la regla de la cadena va a quedar por un medio, pero si multiplico por 2 va a quedar entonces la primitiva.
Entonces los términos que salen afuera sería, fíjense bien, este 2 por este 2 son 4, 4 por 2 son 8, pi a. Y ahora vamos a hacer la evaluación. El menos coseno de 2pi partido por 2 es menos coseno de pi, y coseno de pi es menos 1, con el menos queda 1. Después, menos, con el menos de acá queda más, coseno en 0 que es 1. Entonces queda 2 por 8, 16 pi partido por a. 16 pi partido por a. Entonces es el resultado, y de hecho un compañero lo hizo y lo cotejamos y era efectivamente, era eso, ¿ya? Hay compañeros que están esperando, a ver. Oye, deben estar bastante cansados los alumnos porque no vienen todos a las clases. Qué raro. Ya, Estas entonces semanas han sido sería... un poco intensas. ¿Ah? Estas semanas han sido un poco intensas. Ya, 2 por 8, 16 pi. Ya, pues entonces la segunda parte del ejercicio, que también se las propuse, era lo siguiente. Establecer una cierta relación entre el volumen de A y el volumen de B, donde el volumen de B, cuidado, es esa área que está ahí que rota en torno al eje Y. Entonces yo se las calculé a propósito, porque después les quiero preguntar algo que ustedes tienen que entender, digamos, que esa es parte de un conocimiento previo que tienen, perdón, porque ya había dicho que conocen. Ya, empezaron las gatas, chicos. Ya, entonces vamos a hacer lo siguiente. El volumen va a ser el X, el radio, por la altura del cascarón. Entonces aquí cambia la altura del cascarón, ¿se fija? ¿No es cierto? Va a ser, acuérdense, esta que está con flecha que les estoy mostrando es la que rota en torno al eje Y. Entonces va a ser el radio por la altura de ese cascarón, por la altura de ese cascarón. No esta altura, porque esa ya la calculamos, ahora es esta altura. Y esta altura entonces va a ser a esta distancia A que está del eje X, le quito este pedacito que es la función. Entonces aquí le escribí eso, ¿se fija? Y todo integrado entre 0 y 2pi. ¿Ya? Ahí. ¿Se fija? Aquí. X por la altura menos 2a por la función. O sea, menos la función, ¿ya? Entonces, al hacerlo, yo la separé en dos para que ustedes se den cuenta de una cosa, pero quiero después preguntarle eso. Ahí me había equivocado, le había puesto A y el integral es de 0 a 2pi. Entonces la A sale fuera, queda 2pi A, y entonces la primitiva de X es X cuadrado medio en 2pi y en 0. Y esta ya la habíamos calculado, esta valía 16 pi por A. Esta que está acá ya la habíamos calculado. Vale 16 pi por A. Esa 2pi, todo eso que está ahí, esa ya la calculamos. Ya, entonces, falta evaluar en x cuadrado el 2pi. Serían 4pi cuadrado, con el pi va a quedar pi cubo. Ya, va a quedar 4pi cubo. ¿Por qué? Porque, ¿no es cierto? Este 2 se simplifica con este 2. Y va a quedar entonces solamente el 4pi cuadrado por pi 4pi cubo multiplicado por a. Ese es a, no es a cubo, es a. Ay, qué gatita esta. Ya, entonces, menos 16 pi a, entonces esta yo la factoricé. Factoricé por lo que se repetía. 4pi por a. 4pi por a. ¿Factor de quién? De el 4 está, el pi está, el a está, entonces aquí hay que dar pi cuadrado, y 4 por 4 son 16. Ahí está. Entonces, chicos, si yo hago la relación entre b sub a dividido por b sub b y simplifico, me queda lo que había que demostrar. Pero aquí yo les quiero preguntar una cosa. Aquí cuando nos salió el volumen, este que está acá, este volumen, yo les dije que había una forma alternativa de hacerla, el volumen de B. ¿Cuál es esa forma alternativa? ¿Quién me dice? Yo, Restarle el área que calculamos primero al cilindro. exactamente, al volumen, si yo hago rotar todo este rectángulo, ¿no es cierto? Este rectángulo, ¿qué es lo que genera? Un cilindro, ¿no es Cilindro. cierto? Un cilindro de este radio, de radio 2pi, 2pi al cuadrado, por, ¿no es cierto?, la altura que tiene, que es A. Entonces, por eso el volumen de B se podía sacar así. A ese volumen le quito el de A y queda entonces esto que está acá, ¿se fija? Entonces usted puede usar toda esa información, usted la puede usar cuando está resolviendo algo. Finalmente queda eso, ¿ya?
Así que así se Profe, hacía ese ejercicio. Ya, con respecto del ejercicio todavía no, chicos, yo les propuse un ejercicio y pedí que lo analizaran, ¿ya? Entonces, este ejercicio yo Profe, se lo resolví a los alumnos en un semestre por los dos caminos. Este se puede hacer por los discos y se puede hacer por los cascarones. ¿Y por qué es un buen ejercicio? ¿Por qué es un buen ejercicio? Bueno, es un buen ejercicio porque con los discos también hay que trabajar con la escala. Entonces, la gracia está que yo cuando se la hice a los alumnos, bueno, yo les resolví, ¿no es cierto?, por el método de las capas, de los cascarones cilíndricos, se lo resolví completo, dándole el resultado con los números, qué sé yo, me pegué esa lata. Y después lo hice con el método de los discos y salió la tremenda integral, qué sé yo, la calculé y les mostré que daba lo mismo. O sea, si uno lo resuelve, este es un buen ejercicio, por eso se los dejo pendientes, pero quiero volver a reforzar por qué por el método de las capas sale esto. Entonces, si ustedes se fijan, esta área se mueve, como hay que integrar, es de 0 a 9. Hasta ahí está entonces esta área. Entonces va a ser 2pi por el radio del cascarón. Este radio del cascarón ahora cambia, porque ya no es X, aquí no hay X. De aquí hasta acá hay X. Aquí hay, ¿no es cierto? A 10 le quito este X. ¿Se fijan? Entonces 10 menos X, el radio, por la altura del cascarón. La que está arriba es 3X, la que está abajo es X elevado a 3 medios. Y eso se integra. Igual, chicos, yo lo tuve que hacer como 3 veces porque salían distintos números donde uno lo hace rápido, qué sé yo, y toda la cuestión. Hay que hacerlo, ¿no es cierto? Con calma, qué sé yo, le va a salir. Y después, ¿no es cierto? Les dejo pendiente para que ustedes lo piensen, cómo sería el mismo ejercicio por el método de los discos, ¿ya? Entonces, simplemente les quiero señalar que en el caso de los discos, ¿no es cierto? Aquí va a haber arandela, pues va a ser como un compañero dijo, un plátano rotando en torno a este eje. Entonces, como estamos mirando este es el eje de rotación, si ustedes se fijan, aquí hay un radio externo y aquí hay un radio interno. Entonces, la fórmula es pi integral de, cuidado, estamos rotando con respecto de un eje de rotación que es paralelo al eje Y, así que hay que integrar con respecto de Y, hay que mirar de aquí, de 0 a este punto. Entonces, cuando X vale 9, este vale 3 por 9, 27. Entonces, la integral va a ser de 0 a 27, integrado con respecto de Y, de, ¿no es cierto? Les voy a dar, ¿no es cierto?, esto que está acá. Este radio que está acá, cuidado con este radio, si ustedes se fijan, si yo tomo un X acá, el Y vale 3X. Entonces yo necesito ese X que está acá. Entonces, ese X va a ser Y partido por 3. Entonces, cuidado, todavía no hay que poner Y partido por 3, sino que hay que hacer lo siguiente. A 10 le quito Y partido por 3 y tengo el radio externo y todo eso al cuadrado. Menos, después tengo el radio interno. El radio interno, ¿cuál va a ser? Bueno, de aquí hasta aquí hay un X, que es raíz de X. Perdón, que es X elevado a 3 medios. Ese es el X. Pero yo lo tengo que despejar, entonces me va a quedar Y elevado a 2 tercios. Entonces a 10 le voy a tener que quitar eso y ahí voy a tener el radio interno. Todo eso al cuadrado, integrado y multiplicado por pi. Entonces, si ustedes hacen esa tremenda integral completa, y después sacan el resultado, les va a dar este mismo resultado de acá, ¿ya? Entonces, chicos, les dejo propuesto esto para que ustedes lo piensen, chicos. Si no se trata de venir a decir, ya, hoy día voy a hacer clases de esto, traigo una dosis, esta es la dosis que le voy a inyectar. No es así el aprendizaje. Requiere que ustedes vayan descubriendo, vayan viendo la diferencia que hay entre una cosa y otra, vayan probando, ¿ya? Entonces, por eso necesito, chicos, dejarle el ejercicio con el compromiso que ustedes lo hagan, ¿ya? Esa es la gracia que no esté ahí, ¿no es cierto? Así sin nada, sino que yo necesito que ustedes hagan ese ejercicio, ¿ya? Bueno, después, chicos, le hice un segundo ejercicio que lo podemos comparar porque este se lo hice por los dos caminos, pero obviamente la integral es más fácil que la anterior que salió, que se las dejé propuesta. El siguiente ejercicio. Está con rojo este. Bueno, aquí se lo hice con el programa. Esta es la raíz de x, y igual raíz de x, y esta es x igual 16.
Entonces el área acotada, esta que estoy mostrando con, ¿no es cierto?, con la flecha, toda esa área, había que rotarla en torno de 16. ¿Ya? Entonces aquí se lo resolví. Perdón, chicos, era la parte de arriba, era esta parte. Esto vale 4, esta área que está acá que le estoy enseñando, esa con respecto de 16. Este ejercicio, chicos, ¿de dónde lo saqué? Estos ejercicios están ahí donde sale, si ustedes se meten en el menú, no en una virtual, sino en la coordinación, salen guías de otro semestre. Esta es una guía que estaba en otro semestre que había que hacerla de distintas maneras. Entonces, ¿por qué era interesante? Porque ahora no está rotando esto, sino está rotando lo de arriba en torno al eje Y. Entonces, ¿cómo se ve? Por los dos métodos, eso es. Entonces, por ejemplo, cuando uno está aprendiendo esto, chicos, al principio no tiene el efecto calibración. Es decir, tienes dos cosas y las quiere comparar. Entonces, cuando uno recién está empezando, no necesariamente sabe inmediatamente cuál es más fácil de hacer. Si tengo los dos métodos, este se puede hacer por los dos métodos, ¿cuál es más rápido? Entonces, por eso se pide hacerlo de las dos maneras, porque no se está pidiendo que ustedes sean inmediatamente sagaces y se den cuenta cuál es el método más rápido, sino que, ¿no es cierto?, hacerlo por los dos métodos para que, ¿no es cierto?, para reforzar que ya saben los dos métodos de volumen. Ya, entonces acá yo lo hice, a ver, lo hice por los discos primero. Entonces, esto que les voy a explicar les puede servir para el ejercicio que recién les dije que les pedí que lo hicieran por el método de los discos, ¿ya? O sea, este ejercicio que yo le había propuesto, ¿no es cierto?, escribirlo por los métodos de los discos igual es complicado. Entonces, para poder hacer esto les va a servir cómo yo entonces tomé, cómo se hace por el método disco, este que también es bastante raro, ¿ya? Bueno, este que está acá, se fijan ahí, esa cuestión va a rotar. Ya no va a haber un hoyo en el medio, no hay arandela. Ya, pero hacer como que se podría pasar, es como si fuese, a ver, no un triángulo, pero que rota en torno del eje X igual 16. ¿Ya? Ya, chicos. Entonces vamos allá, como diríamos. Ya, entonces nosotros queremos hacer por el método los discos y está rotando respecto de un eje paralelo al eje Y. ¿Se fija? Este es un eje X igual 16, es un eje paralelo a X igual 0, que es el eje Y. Entonces, en el método de los discos, cuando uno hace rotar en torno del eje Y, tiene que integrar con respecto de Y. Ya, entonces, ¿qué observamos? ¿No es cierto? Aquí hay un radio externo y aquí hay un radio interno. Estamos haciendo rotar respecto de este eje. Este es su eje de rotación. Entonces, observamos que hay un radio externo y un radio interno. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular el radio externo. Va a ser pi por la integral entre 0 y 4. Estamos integrando con respecto de Y, estamos mirando acá. Entonces, ¿no es cierto? El radio externo, ¿cuál es el radio externo? Entonces ya no va a ser va a ser de acá hasta acá, porque este es el eje de rotación. Entonces va a ser, ¿no es cierto? El radio externo va a ser todo esto, y el radio interno va a ser ese que le estaba mostrando. Entonces esto va a ser 4 al cuadrado, ¿se fija? Ahí está. Perdón, ¿aquí cuánto hay? 16. Perdón, 16 al cuadrado, el radio externo es 16 al cuadrado, menos, me confundí con el 4 de arriba. Entonces, chicos, fíjense acá, este es más difícil de entender. Fíjense bien, yo necesito esta distancia, necesito esta distancia. Entonces, me doy un X, ¿no es cierto? Acá, para este X, tengo este Y. Pero ¿cuánto vale este X? Bueno, tengo que sacar la función inversa, elevo al cuadrado y me cae que este X es Y cuadrado. O sea, si yo estoy en este punto y este vale X, en función de Y vale Y cuadrado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo necesito eso. Al 16 le tengo que quitar Y cuadrado. Entonces, ese es el radio interno y ahí está el cuadrado. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Se desarrolla el cuadrado del binomio, se restan y calculan cuánto vale el volumen. Yo lo hice paso a paso con los chiquillos para que vieran que daba el mismo resultado. Le puse las fracciones que había que restar y qué sé yo, y me salió 477,87 pi. Entonces, chicos, eso es aplicando el método de los discos. Entonces, quiero dejarlo ahí un ratito para que ustedes piensen
y vean que sí corresponde a lo que hice, ¿ya? Una consulta, profe. Dígame. Ahí al final en el resultado deberíamos colocarle unidades cuadradas. Obviamente. No, unidades cúbicas. Eso, unidades cúbicas, porque es volumen, ¿cierto? Claro, claro. En general pone entre paréntesis U elevado al cubo, sí. Sí, obviamente. Ya, Sí, perfecto. no te preocupes de eso, sí. No, no le puse nada más que porque en realidad el proceso intelectual me interesaba más que la unidad en este momento, porque tampoco puse las unidades, ¿ya? En general uno lo hace así. Uy, esta gata. Ya, a ver, Profe, dígame. o sea, quería ver si es que como lo estoy viendo está bien. Por ejemplo, el eje que no están, por el cual tiene que rotar está a 16 unidades respecto al eje Y. Respecto Entonces, al eje, sí, sí. para calcular el radio interno, ¿estaría bien planteárselo como cuánto le falta a ese eje para llegar al eje Y? En este caso, como es un I al cuadrado, si es 16 menos el I al cuadrado. Como Exactamente, porque, porque tú te estás parando aquí en un X. Ese es tu X y ese de arriba es tu Y. Este es tu Y y este es tu X. Entonces, este X que está acá, este X lo tienes que despejar de acá. Entonces, este X te va a quedar Y cuadrado cuando lo elevas al cuadrado. Entonces, lo que tú tienes que hacer es, al 16 le quita ese pedacito y te queda el radio interno. Al 16 le quito el Y cuadrado, entonces me queda el radio interno que es al cuadrado. Momentos, chicos, me demoro un segundo, es que esta gatita está molestando. Ya, chicos, ahora sí. Profe, Entonces, por eso, chicos, hay que hacer eso, ¿ya? profe, tengo una Porque consulta. estamos Nosotros aplicando estamos en... el método de los discos. ¿Aló? ¿Me Sí, escucha, dígame. profe? Que tengo una duda de que nosotros intentamos de sacar el radio interno para después restárselo al total y que nos quede el radio que está en la parte achurada, ¿cierto? Claro. Pero Este, el radio que está en la parte achurada no es I cuadrado. no, no, no. Pues, el I cuadrado es este pedacito de acá. Ah, y ese no es el que queremos. No, pues nosotros queremos, como está rotando con respecto a eso, nosotros necesitamos este radio, esto. ¿Te fijas? Este pedacito rota en torno de este eje. Todo este que está acá rota, ese que está ahí, rota en torno al eje X. Todos los puntos que están acá son radio internos, todos esos puntos. Ese rota en torno al eje 16, ¿te fijas? No estamos haciéndolo rotar con respecto de Y, sino con respecto a un eje paralelo ahí que está a una distancia, como dijiste tú, 16, o un compañero dijo de 16 unidades. ¿Mm? Entonces, chicos, así se hacía este ejercicio con el método de los discos. Entonces, después yo se los resolvía a los chiquillos con el método de los cascarones. Entonces, fíjense la diferencia. Entonces, va a ser 2pi por... Es al revés. Si tú rotas en torno a un eje paralelo al eje Y, hay que integrar con respecto de X, de 0 a 16, 2pi, la integral de 0 a 16, y ahora fíjate, radio del cascarón. Radio del cascarón. Este que está acá es X, y este es 16 menos X. Pues entonces la escala va a ser, el radio del cascarón va a ser 16 menos X, por la altura del cascarón, esta altura que está acá. ¿Cuál es esta altura? Al 4, que es todo eso, le tengo que quitar raíz de X. Entonces ahí está. Ahí lo puse, 4 menos raíz de X, y eso integrarlo con respecto de X. Entonces yo se lo hice a los chiquillos acá, se fijé, 16 por 4, 64, 16 por menos todo eso lo hice, les mostré cuánto salían las primitivas, se las evalué, lo hice con calculadora, y había un error, un número, qué sé yo, después la resté, qué sé yo, se fija, si es muy fácil equivocarse cuando uno trabaja con fracciones.
La cosa está que cuando le saqué el resultado me salió lo mismo, 477,86 pi. Pero ese 86,6 es 87 pi, porque lo que pasa es que acá yo la aproximé, acá no, porque es 86 periódicos, o sea, 86, 6, 6, 87. Sale el mismo resultado. Entonces, chicos, voy a esperar un ratito para que entiendan por qué está bien hecho por los cascarones. Quiero que reflexionen y vean que está correcto respecto de los cascarones. Entonces, la próxima semana tenemos que pasar coordenadas polares. Sí, chicos, yo le estoy dando todo este tiempo porque ustedes no sea esta una imposición, sino que, chicos, presencialmente, ¿cómo haríamos eso? Tratemos de hacer una simulación. En la pizarra yo le habría puesto el ejercicio, se lo habría desarrollado y se lo habría mostrado para que se dieran cuenta de que independiente del método que uno resuelva, ¿no es cierto?, sale el mismo resultado, pero usted tiene que saber. Por ejemplo, había uno que no se podía hacer con el método, sino que había que hacer con un método, pero cuando tiene dos formas de hacerlo, uno tiene que saber después calibrar cuál es la que le sale más fácil. ¿Mm? A ver, chicos, no se pierdan con el método. Hay un método que se llama el método de los discos. No sé, y el otro se llama el método de las capas o de los cascarones cilíndricos. Entonces, ¿por qué de las capas o cascarones cilíndricos? Porque la imagen es la cebolla, pues, con sus capas que juntando todas las capas forman entonces el volumen de una cebolla. ¿Ya? A ver, Domingo Castro está diciendo que se echó el ramo. ¿Por qué? A ver, ¿por qué está diciendo eso? ¿Qué le hace pensar eso? Me imagino porque se confunden. ¿Ah? Es como una talla porque como que nos confunden. No, pues no se puede echar el ramo, tiene que pensar que lo tiene que aprobar. Dice que ya no por el chat. ¿Ah? Dice que ya captó la idea, que ya no se lo echa. Yo No, le pero ¿qué acabo de hacer pasa? la distinción de los dos Oye, métodos chicos, por WhatsApp. el semestre pasado los alumnos tenían puros azules en los talleres, porque fueron como 4 talleres, no me acuerdo, y vino la PEP 1, hubieron puros rojos. Yo todavía tengo quejas con la corrección de mi taller. Lo mandamos a recorrección y Ya, nos pero la respondió unas niña cosas, todavía no me pero dice nada. ¿Pero quién es el que me está hablando para mandarle un mail y preguntarle? no, yo soy Felipe Cabrera, Ah, que con mi Felipe. grupo tenemos algunas Ya, pero ella dudas. no te respondió. Sí, nos respondió, pero no fue una respuesta tan satisfactoria, porque de hecho nos dijo en una parte que nos habría dado 0,5 puntos si es que hubiésemos hecho tal cosa, y era una cosa que sí habíamos hecho. Entonces, No, pero es que tú tienes que, igual que en los tribunales, sí, tengo que ir a argumentarme. aquí la justicia chilena es horrenda, pues no hay justicia. Los pobres no tienen justicia. Tú igual lo que tú tienes que hacer es apelar, es decir, oye, pero tú reconociste que yo hice esto, nosotros hicimos tal cosa, entonces me puedes decir, porque así yo le pregunto a ella y ella me puede dar la nota final. Porque lo que con un látigo, o sea, digamos, no con un látigo, nos pidieron poner las notas, y yo puse las notas tal como estaban, pero la niña no me ha escrito diciendo cambie tal cosa o qué sé yo. Entonces, vuélvele a escribir a la niña y dile lo que me estás diciendo, porque a lo mejor ella no entendió bien o se equivocó y no alcanzó a cambiar eso que le había dicho, ¿ya? Sí, profe, no se preocupe, eso lo arreglaremos ahí. Entonces, por ejemplo, a mí me va a llegar Dele eso nomás y con la cuando me clase. llegue la información de la nota final, yo la pongo en el LOA.
¿ya? Sí, ahí la puede editar. No, lo grave son los alumnos que no asistieron. Es que lo que yo no entiendo es lo siguiente, chicos. Se está tratando de hacer telemáticamente, de hacer lo mejor posible para que todos puedan entonces venir a las clases. Lo que yo no entiendo es lo siguiente. ¿Por qué si se les dijo para poder evaluarlos oralmente tienen que estar los 3 integrantes? ¿Por qué no hay grupos que no vinieron y los alumnos que no vinieron tienen un 1? ¿Se fijan o no? Independiente que hayan escrito. Entonces, esas personas lo que tienen que hacer es ir a las facultades, por ejemplo, los que estudian química a su facultad de química, los que estudian informática a la facultad de informática, y decir, yo tuve este problema, se cortó la luz, pasó esto, lo que ustedes argumenten, para que después el coordinador entonces les permite dar una prueba recuperativa, no sé cómo es el asunto, ¿ya? Pero si ustedes lo tienen que hacer eso ustedes, ¿no? A mí me sorprendía cualquier cantidad, yo si hubiera sido alumno, bueno, aunque, qué sé yo, digamos, esté durmiendo a esa hora, qué sé yo habría ido, salvo que hubiera un problema. Y si hay un problema, yo obviamente justifico eso para que ese 1 no sea un 1, sino que sea una nota que me voy a sacar posteriormente. Así que chicos, les quiero pedir eso, por favor, ¿ya? Ya, voy a continuar. Entonces, con paciencia ustedes se van a dar cuenta que da eso. Ya que había otro caso, que también me lo pidieron los alumnos explícitamente, que por favor les resolviera este ejercicio por los 2 métodos. Entonces, ahí con ese caso D, eso cuando vean caso D se refiere a que, como les dije yo, donde está la guía de ejercicio en la coordinación, hay un ejercicio de volúmenes que tiene como 5 partes, hacerlo por A, por B, por C, por D y por E, una cosa así. Yo se la hice a los alumnos por todas las formas. Bueno, pero aquí yo les voy a mostrar este ejercicio por los 2 métodos, porque este se puede hacer por los 2 métodos. Entonces, ¿en qué consistía? Bueno, había que rotar ahora, pero en torno de I igual 4, ¿ya? ¿Se acuerdan que aquí había X igual 16? Esa era una parte, hacerlo con X igual 16. Ahora hay que hacer esta área, rotarla pero en torno al eje Y igual 4. Entonces, chicos, yo aquí puse por el método los discos, cómo sería rotarla con respecto del eje Y igual 4. Acuérdense que el eje Y igual 4 es paralelo al eje X. Por lo tanto, si estamos haciendo el método de los discos, tiene que ser integrado con respecto de X. Ya chicos, quiero que piensen bueno, ahí ya están viendo lo que puse, pero quiero que me digan por qué está correcto eso. Ese está un poco más facilito. Quiero que piensen por qué está correcto eso. Ese lo va a hacer por el método de los discos, por lo que veo. Sí, yo quiero por el método de los discos. Quiero que, bueno, ahí alcancé a mostrarle cuál es la solución, pero yo quiero que ustedes Sí. me digan por qué está correcto eso. Como lo gira en torno al 4, entonces el radio de nuestros discos va a ser 4 menos la altura de la función. Ese pedacito que está ahí, Exacto. ese es mi radio externo. Ese es el radio que hay que elevar al cuadrado. ¿Se fija? ¿Qué es Aquí lo que no hay está radio dentro de ese? Sí. interno, aquí no hay arandela. ¿Se fija? Hay solamente radio externo, no hay radio interno. Ya, pero ¿tan de acuerdo que esa es la integral? Sí. Sí. De 0 a 16. Desde Entonces el comienzo de la figura, hasta el final de la desarrollamos el figura. cuadrado del binomio. Ahí está desarrollado. Y ahí después se integra cada una, quedan 3 integrales. Aquí está con lujo de detalle, ¿no es cierto? Las primitivas, las evaluaciones, bla, bla, bla. Y sale 128 pi tercio. Unidades cúbicas, ¿no es cierto? Que es volumen. Entonces, chicos, ¿cuál es la primitiva raíz de X? Está preguntando Carlos. La primitiva de raíz de X es escribir X elevado a un medio. Entonces la primitiva es X elevado a un medio más 1, X elevado a 3 medios dividido por 3 medios. ¿Ya? Creo que no Ese se 2 refería a la sube, primitiva, profe. ese Se 2 refería sube, queda 2 como... por 8, 16 tercios, menos 16 tercios. 16, raíz cuadrada de 16 es 4, 4 al cubo, 64. ¿Se fija? Entonces todo eso yo les calculé a los alumnos y lo hice con calculadora para que ellos supieran cómo se hacía. ¿Ya?
Entonces, chicos, por favor, reflexionen. No quiero ser una especie como de, no sé, pues no sé si en las clases presenciales no pasa eso, porque uno se pone, se sienta, ¿no es cierto?, espera que los alumnos trabajen, vean. Incluso, por ejemplo, es súper agradable cuando los alumnos se acercan a la mesa, se levantan y dicen, profe, ¿sabe qué? Yo pescan el plumón y te van mostrando lo que hicieron y ahí se produce un intercambio. Entonces, ese intercambio permite resolver dudas que a lo mejor otros tienen. Entonces, por ejemplo, yo, por ejemplo, cuando le pongo algunos ejercicios a los alumnos, ellos lo resuelven. Entonces yo les pregunto, ¿alguien quiere resolverlo? Y sale al tiro un compañero y lo resuelve. Y después nos explica el ejercicio. Entonces, por ejemplo, hay detalles en donde, por ejemplo, el alumno, por ejemplo, no dice con el lenguaje matemático las cosas, pero ahí, por ejemplo, yo les voy diciendo a los alumnos lo que quiso decir su compañero fue tal cosa, entonces lo dijo de esa manera. ¿Por qué? Porque se supone que uno tiene que después aprender un cierto vocabulario matemático, ya relacionado a esto. Por ejemplo, ver esta flechita acá, cuando uno ve esta flechita de 16,0 significa que esta función la estoy evaluando arriba por 16, menos esta función la estoy evaluando en 0, ¿se fijan? Entonces hay un cierto lenguaje y en eso me fijo cuando yo les pregunto oralmente a los alumnos el asunto, porque si no le estoy diciendo, mire, resuélveme el ejercicio, sino, por favor, explícame el problema 2, parte I. Entonces el alumno empieza a acordarse, qué sé yo, y ahí me va diciendo. Entonces yo voy tomando nota de la información y voy asignando los puntajes de acuerdo a la rúbrica que me dieron. ¿Ya? Así que, chicos, ese es más o menos el origen de las calificaciones que uno pone en la interrogación. ¿Ya? Bueno, quizás si la hubiéramos revisado escrita habríamos sido más fregados los profes, pero los ayudantes están revisando los PDF, ¿ya? Nosotros estamos haciendo la parte oral de la interrogación, entonces preguntarle a los alumnos cómo hicieron tal cosa, qué sé yo, y eso solamente, chicos, para que no se vayan a equivocar en la prueba 1, porque en la prueba 1, ya se lo estoy diciendo, lo más probable es que en la prueba 1 existan de acuerdo al horario. Si me meto a las 2 va a haber unos problemas, si me meto a las 4 va a haber otros, y se le van a ver distintos problemas. Entonces nosotros vamos a tener que meternos en cada problema cuando lo interroguemos. Así que por eso, chicos. Lo más probable es que, no me acuerdo, el semestre pasado la prueba 1 la revisamos los profes, ¿ya? Así que a lo mejor nosotros Profe, vamos a tener que revisar el PDF y lo de la interrogación, no me acuerdo cuándo quedó la interrogación, ¿ya? profe, ¿usted igual va a interrogar por la PEP 1? Y no, Acaba tampoco me acuerdo si había interrogaciones que se me olvidan, no se me olvidan las Ah, cosas, sino que son muchas cosas, chicos, las que hay que tener en la cabeza. Entonces, de repente uno le da espacio al arte, a otras cosas, y no sé, los detalles, se olvida de los detalles, pero los detalles son importantes a veces. Ya, chicos, entonces el mismo ejercicio que está acá, hagámoslo ahora por los cascarones, pero no les quiero mostrar el resultado de los cascarones, quiero que ustedes miren este ejercicio, lo hagan con los cascarones y esperemos un ratito para que lo comparemos, ¿ya? Profe, una Entonces, ese consulta. ratito le voy a pausar anudar la grabación. Ya, entonces, chicos, atención. Entonces, ¿cómo se hace con el método de las capas? De las capas cilíndricas. Uno le llaman el método de las capas y el otro el método de la corteza. Si alguien sabe dónde ver la corteza, me avisan, por favor. Ya, entonces, veamos entonces por el método de las capas. Entonces, primero, ¿no es cierto?, vamos a rotar en torno de un eje paralelo al X, por lo tanto hay que integrar con respecto de Y. ¡Uy, esta gatita! ¡Ay, me rajuño! Ya, a ver. Con esta calor, esta gatita está acá. Ya, a ver. Veamos lo siguiente. Y ahora sí, chicos, que el banco me había escrito. A ver, ya. Listo, ahora sí. Ya, entonces, 2pi, pero acuérdense, ahora tenemos que integrar con respecto de Y. Entonces tenemos que mirar desde acá.
Entonces, si miramos desde acá, tenemos Profe, entonces, chicos, si disculpe que miramos te desde interrumpa, acá, vamos rotando respecto de este eje. Si miramos acá, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Necesitamos integrar entre 0 y 4, porque estamos integrando con respecto de ahí, la escala, el radio del cascarón. ¿Cuál es el radio del cascarón acá? Profe, se le ve como un cuadrado blanco en la esquina. Ya, ¿por qué, chicos, aquí izquierda. aparece que el radio del cascarón es 4 menos i? ¿Por Aló. qué, chicos, por qué el radio? Pues, o sea, si aquí hay 4 y aquí allí, acuérdense, para este x tenemos este y, entonces el radio va a ser a 4 le quito i, A 4 le quito la altura de la función, sí. por la altura del cascarón, perfecto, la altura del Profe. cascarón, ¿no es cierto? Como y vale raíz de x, cuando despejamos el x queda x igual a y cuadrado. Entonces va a quedar entonces la altura del cascarón. Este x aquí, este x que está acá, viene siendo la Profesor, altura. ¿puede poner a transmitir de nuevo que salió un cuadrado blanco en la esquina, como donde... Ahí desapareció, ¿no? No se preocupe, Ya. ahí está todo bien. Ya. Tiene que moverlo un poco más. Ya, entonces, chicos, va a quedar entonces por i cuadrado. Entonces, cuando uno multiplica acá por i cuadrado y menos i cuadrado, menos i por i cuadrado, queda esto que está acá, ese binomio. Entonces, ese binomio, ¿no es cierto?, se hace que aparezcan dos integrales con respecto de ahí. Hice la primera integral, la primitiva de i cuadrado y cubo tercio, el 4 lo dejo fuera, la primitiva de i cubo y cuarta, está resuelto. Entonces, ahora se hace 2pi por, entonces se hacen las evaluaciones, bla, 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 ahí están todos los pasos. Y me salió 128 pi tercios, que era lo mismo que me salió en el otro. Así que sale eso, 128 tercios pi. Entonces estoy esperando que ustedes vean que efectivamente ese es el resultado. Mañana pónganle bien atención a los ejercicios que va a hacer Cristian, por favor. ¿Ya? ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Entonces, miren, como botón de muestra, este es el ejercicio de la prueba que yo les había dicho. Mire, está con ese color porque la hoja era tan antigua, digamos, esto fue hace ¿cuánto? 5 años, no me acuerdo, pero fue en invierno, en verano, no me acuerdo, preguntamos este ejercicio es una maravilla. Entonces, chicos, yo les avancé el ejercicio haciendo el dibujo, porque los chiquillos se equivocaron al hacer el dibujo, porque aquí dice, dada la región limitada por la curva tanto, y ahí hay una coma, y dice, y su recta tangente en x0 igual 2. Ya, o sea, hay que buscar la recta tangente a la función en el punto 2 y el eje x, ¿se fija? Entonces esas tres cosas determinan la región y los alumnos, como no vieron la coma, se confundieron, la cuestión es que le hicieron mal. Entonces yo les avancé, les dibujé, ¿no es cierto?, en el punto 2 la recta tangente. Bueno, se la hice a mano también y me salió que era una recta por el origen. Esta región que está acá, este pedacito que está acá, es el que rota en torno de 2. Y entonces esa, chicos, la tienen que saber hacer, ¿ya? Entonces ahí les escribí la ecuación de la recta tangente, que pasa por el origen, y después le hice el dibujo. Está listo para que ustedes entonces hagan eso, pero igual revísense ustedes si es que saben o no saben esto, dibujar esta curva, ¿ya? ¿Me puedo hacer un poquito para ver bien el ejercicio? Por favor. Ya, ahora sí. Ya, Si chicos. puedes subir un poco para ver el ejercicio. Profe, tengo una consulta El con gobierno. respecto a ese ejercicio, que igual me quedó una duda. Dígame. ¿Está delimitado por la recta tangente y al eje y igual 2? No, por la recta tangente, el eje X y la curva. Eso El mismo. eje X y la curva. Claro, mira, ahí dice. Ya, perfecto, ya sí. La región limitada por la curva, su recta tangente y el eje X. Ah, por las tres, estas tres ya. Esa eje X, por la recta tangente y por la curva, ahí está, esa. Entonces Entonces llega hasta 2 nomás.
Sí, pero es que los chiquillos, por ejemplo, se confundieron, hacían esta o hacían Sí, esa, pero no, sí, no. eso fue lo que me pasó también. Estuve pensando en hacer el triángulo de arriba. Ya, pero lo que yo quiero es que aquí, por ejemplo, en este ejercicio, esto era sin calculadora y sin programa, sin nada. Uno tiene que saber dibujar esa recta, esa curva, perdón. Sí. ¿Ya? Entonces, por eso, vean ustedes cómo andan en recordar cómo se dibuja, etcétera, etcétera. ¿Están escuchando bajo? A mí, No, profe, que tengo el audio malo, parece. Ahí estoy gritando. No sé si me es que escuchan. tuve que pararme porque la gata estaba comiendo unas galletas que no son de ella, sino son de la gata chica, entonces tuve que No, cambiar. profe, lo que pasa es que tenemos un compañero que le habla cada cierto rato y que parece que tiene el audio medio malo y usted no lo escucha, porque habla ¿Me muy bajo. escucha ahora? Sí, ¿Me te escucho escucha? ahora. Sí, ahora Eso. Ah, sí. es que tengo que gritar porque parece que se me echó a perder el audio, profe. Ya, Eso era. Disculpe, gracias. ya. Chicos, entonces quedamos acá y les dejo este ejercicio pendiente, piénsenlo para el lunes, ¿no es cierto? Y entonces el lunes lo revisamos, ¿ya? Bueno, hay un método que es más fácil que el otro en este ejercicio, ese es un dato. Ya, pero aquí no dice por qué método hacerlo, ustedes tienen que darse cuenta, pero si lo hacen por cualquiera de los dos le va a salir el resultado, pero hay uno que es más fácil que el otro. Ya chicos, aquí quedamos, entonces voy a cortar esto y nos vemos entonces la próxima semana. ¿Ya? Hasta luego, Chao, profe, que profe, esté bien. Chao, gracias. que esté bien. Chao, Que esté profe. bien.